Hoy avanzamos con la serie El carácter de Dios y hoy nos vamos a enfocar en algo muy especial en cuanto al carácter de Dios, y es que Él ve mi corazón. Dios ve mi corazón. Hay un nombre de Dios hermoso que no se lo voy a decir todavía, estén atentos porque en cualquier momento se los digo. Es un nombre de Dios que nos dice que Él todo lo ve, especialmente mi corazón. Y para entender un poquito este concepto, pues ven en pantalla la foto de una flor. Esto es una foto normalita, una foto que no tiene ningún retoque ni nada. No tiene nada de inteligencia artificial. Eh, Ahora, miren esta foto y cuéntenme si ustedes ven, además de los colores en los tonos de amarillo de esta flor, si ven tonos rojos, por ejemplo. Mírenla bien, yo no le veo tonos rojos. Resulta que esa flor tiene unos tonos que nosotros no podemos ver. Nosotros en esta foto la vemos en amarillo, pero es porque nosotros no vemos la luz infrarrojo ni ultravioleta. Si nosotros pudiéramos ver la luz infrarrojo como lo hacen algunos insectos, entonces nosotros veríamos esta misma flor, la veríamos así. Esa es la flor mostrada con luz infrarrojo. Miren cómo tiene marcas que el ojo humano no puede ver sin herramientas. Nosotros no lo vemos todo. Empezando porque si hay un obstáculo, si hay un muro, si hay una tela, nosotros no podemos ver qué hay detrás del muro de esa tela. Si hay tonos como esos que estamos viendo acá, que están más abajo de los rojos, es decir, infrarrojo, nosotros no los podemos ver. Podemos descifrar que hay unos tonos, pero cuando lo hacemos solamente con instrumentos. Y estas flores son así. Hay insectos que utilizan esas tonalidades, que sí ven la luz infrarrojo y con eso identifican las flores, y de acuerdo a lo que tiene la flor, los tonos son diferentes. Nosotros no podemos ver todo lo que existe. Creemos que vemos todo lo que existe, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Dios sí. Dios incluso ve más allá de los tonos infrarrojos y ultravioleta que nosotros no podemos ver. Esto es solamente como un ejemplo. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, el interior de las personas. Nosotros podríamos utilizar los rayos X o el ultrasonido para ver lo que hay adentro de una persona, pero con nuestro ojo no lo podemos ver. Y si nosotros usáramos el ultrasonido, por ejemplo, para ver el corazón de una persona, podríamos ver el corazón, podríamos ver el órgano del corazón, pero no podríamos ver lo que hay ahí. Y esto se debe a que nosotros, como seres humanos, vemos la superficie, pero Dios ve el corazón, no solamente el mismo que nosotros vemos cuando se hace una cirugía, o no solamente el que se ve con un ultrasonido o lo que se lea en un ecocardiograma. No, Dios ve el corazón, Dios ve las emociones, Dios ve mis pensamientos. Él puede ver incluso lo más profundo de nuestro corazón. Para entender un poquito esto, vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces, por favor, hablan sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 16. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás
para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Versículos 8 en adelante. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo, de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Acá vemos en el versículo 7, qué bonito cuando Samuel llega, empieza a visitar o a ver a los hijos, y él se guía por el primero, el más apuesto, el más grande, el más fornido. Y entonces el Señor le dice, no, Señor, ese no es. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Y aquí Dios le habla a Samuel y le dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios no estaba buscando a la persona más grande, más fuerte. No, Él estaba buscando a alguien con un corazón conforme a su corazón, tal como lo dice más adelante en cuanto a David. Él se fija en el corazón. Y este es un ejemplo de que Dios ve lo que otros no ven. Él ve lo que tenemos en el corazón. Él ve nuestras alegrías, nuestras tristezas. Él ve lo que tenemos ahí guardado, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestros anhelos. Él los alcanza a ver. Cuando aquí Dios dice, yo me fijo en el corazón, ese fijarse, esa palabra en hebreo, la original, tiene que ver más allá de mirar, de observar. Ese fijarse es una mirada profunda, una mirada analítica. Y esa palabra en el hebreo tiene una raíz que es la raíz ro. Y ahí nos da paso precisamente a este nombre de Dios, el Roi. El Roi, como les enseñaba la semana pasada, cuando dice él, ahí no estamos hablando en español, no es el artículo definido en español que se usa para decir el carro, el profesor, el pastor. No, este él es una palabra en hebreo y significa Dios. Y Roi dice que es una mirada profunda, que es una mirada completa, una mirada total. Entonces, cuando leemos este nombre, cuando encontramos el nombre de Dios, el Roi significa el Dios que todo lo ve, el Dios que me ve. Este es el Dios que vemos en la historia que acabamos de leer, y también es el mismo Dios que vio el dolor de Agar en el desierto. Vamos a leer también esa historia. Las personas que estaban al lado de ella no vieron el dolor, no fueron sensibles a sus necesidades y a la de sus hijos, a la de su hijo, y la mandaron al desierto, la sacaron de su casa.
Entonces vamos a leer esta historia para entender un poquito mejor sobre el nombre de Dios, el Roy, para entender un poquito mejor a este Dios que todo lo ve. Estamos en Génesis 16. Vamos a leer primero versículos del 1 al 6, pero nos vamos hasta el 13. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Entonces, acá paremos un momentico. Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Sarai. La semana pasada la veíamos. Quienes se perdieron la predicación de la semana pasada la pueden encontrar en el canal de YouTube. Y ahí van a encontrar cuando estábamos contando esta historia, lo que sucede con el desenlace. Pero Dios le había prometido a Abraham y a Sarai un hijo, una descendencia. Y ya ellos estaban muy mayores y nada que podían tener hijos, y por su frustración comenzaron a buscar ellos mismos cómo resolverle el problema a Dios. Dios no tenía ningún problema, simplemente el tiempo de Dios es perfecto y no es igual a nuestro tiempo. Entonces ellos comenzaron a arreglar el problema y acá vemos cómo empieza cuando yo busco solucionar mis situaciones y no lo hago delante de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá vemos cómo comienzan a generarse otros problemas. Entonces, ahora la empleada, la esclava Agar, entonces ya estaba mirando diferente a Sarai, y entonces comienzan Abraham y Sarai a tener problemas. Dice aquí el versículo 6: y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Le tocó huir, a Agar le tocó salir, estaba en embarazo y le tocó huir al desierto. Versículos 7 al 13. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región del sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. La palabra que usó aquí Agar fue el Roy. Ahora he visto a el Roy, el Dios que todo lo ve, el Dios que ve, el Dios que me ve. Ese es el Dios de Israel, ese es nuestro Dios. Y acá vemos cómo no solamente Dios vio que Agar estaba embarazada, eso es fácil de identificar. Hoy en día incluso hay pruebas que se hacen en unos minuticos y ya se identifica si una mujer está embarazada, pero es muy difícil identificar o ver las cosas que Dios vio. Dios no solamente vio un embarazo, Él vio a un niño
le puso el nombre Ismael, y le dijo, será un hombre indómito como asno salvaje, es decir, va a tener un carácter fuerte, luchará con todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Acá hay cosas importantes que resaltar en este pasaje que leemos. Sarai y Abraham, ellos no vieron la necesidad de Agar. Abraham permitió que Sarai tratara a Agar con dureza. A ellos no solamente no vieron la necesidad, sino que no les importó sus necesidades. Agar estaba bajo el cuidado de Dios en todo momento, porque Dios todo lo sabe. Dios, si Él todo lo ve, pues todo lo sabe. No hay nada oculto para Él. Entonces, ahí al final en el versículo 13, cuando Agar dice, ahora he visto al que me ve, el nombre que ella usó ahí fue el Roy. Él no dijo solamente ahora he visto a uno que me ve, no es al que me ve, es muy particular. El Roy, el Dios que todo lo ve. No era cualquier persona, no era cualquier sentimiento que ella tenía. Ella estaba reconociendo que era el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el único Dios verdadero que la estaba viendo a ella. Y lo reconoce y lo declara como Dios en su vida. Miren, esto sucede porque Dios nos ve. Así como Él vio a Agar, así como Él vio a su bebé y cómo iba a ser el carácter incluso de su bebé, las necesidades de Agar no fueron ajenas a Dios. Él vio sus necesidades. Más adelante vamos a ver lo que sucede con Agar. Pero esto sucede porque es que Dios es bueno con todos. Cualquiera diría, pero es que Agar era la esclava, pero es que Agar no hacía de pronto parte del pueblo escogido de Dios, pero es que Agar también cometió el error. Dios es bueno con todos. En el Salmo 145, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, el Señor es bueno con todos. Él tiene misericordia de todas sus obras. El ser humano es la obra maestra de Dios y Él es bueno con cada ser humano. Él es bueno con todos nosotros. A veces se nos muestra una imagen de que Dios está allá arriba en el cielo y que nos mira hacia abajo y que Él está ahí pendiente a que nosotros nos equivoquemos, a que hagamos algo malo, a que nosotros pequemos en contra de Él. Entonces sentimos que Dios nos está siempre mirando para buscar nuestros pecados. Pero realmente esto es muy diferente a lo que realmente es Dios. Dios, el Roy, el Dios que ve, el Dios que me ve, el Dios que todo ve, es un Dios que nos cuida con ternura y con compasión. Él no estaba ahí para castigar a Agar. Sí, claro, lo que hacemos tiene consecuencias. Cuando ofendemos a Dios, cuando nosotros hacemos acciones que van en contra de Dios, claro, ofendemos a Dios, pecamos en contra de Dios y Él eso lo ve. Pero no es lo único que ve, Él también ve nuestras necesidades y ve nuestro corazón. Si todos nos equivocamos, entonces, ¿cómo hace Dios para amarnos tanto? ¿Cómo hace Dios para ser bueno con todos si todos nos equivocamos? Pues porque Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Y nos ama tanto, pues que por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, a limpiar nuestros pecados. Pero no vamos allá todavía. Antes de pasar al siguiente tema, recuerden, por ejemplo, el Salmo 121. Al final lo vamos a leer. El Salmo 121 dice que Dios nos cuida. Si lo quieren ir buscando, vayan buscándolo y ponen ahí una marquita, ponen el dedo o una hojita. Dice que Él nos cuida, dice que Él no duerme. Él nos cuida para protegernos y Él está ahí siempre cuidándonos cuando vamos y cuando regresamos. Él siempre está atento. No está atento solamente a nuestros pecados. Sí ve nuestros pecados, insisto, claro que sí, pero no es lo único que ve. Pensemos en un papá o una mamá con sus hijos. Los niños están jugando ahí en el parquecito infantil y los papás están viendo
al niño, están cuidando al niño. ¿Para qué creen ustedes que está cuidando al niño? ¿Será para estar atentos de cada vez que se equivoque o cuando cada vez que se caiga o si empujó a otro niño? ¿O será que el papá y la mamá están observando a su hijo en el parque para asegurarse que el hijo esté seguro para protegerlo? Por supuesto, la respuesta es la segunda. Los papás estamos observando a nuestros hijos para protegerlos, para asegurarnos que estén bien. No los estamos mirando para llevar un récord de sus errores y anotarlos y después en la casa decirle, mira, tú empujaste a este niño, tú hiciste esto. No, sí lo hacemos, pero no estamos observando solo para eso, los estamos observando porque los amamos, porque los queremos proteger. Así mismo es Dios. Dios es un padre que está vigilante, es un padre que nos está cuidando, que nos está siempre observando, todo lo ve y lo está haciendo no es para señalarnos, lo está haciendo porque nos ama y lo está haciendo para protegernos. Entonces, este Dios, el Roy, que todo lo ve, pues Él también ve nuestras enfermedades. Él también ve cuando nosotros estamos dolidos del corazón y nos cuida con compasión, nos cuida con amor. Él nos cuida para protegernos del mal. Él no quiere que nosotros nos enfrentemos al mal. Entonces, ahí cuando Dios estaba viendo a Agar en el desierto, él en ese momento no le estaba reprochando sus errores, él no le estaba reprochando todo lo que había sucedido. Él estaba viéndola con amor para protegerla. Y no solamente vio a Agar, él también vio a su hijo y lo vio tal y como él lo había creado. Por eso es que ahí en el versículo 11 él le dice, estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y lo describe y le dice que cómo va a ser. El hombre, en esa época no existían los ecógrafos, en esa época no había energía eléctrica generada por el hombre. En esa época era imposible ver si era niño o niña, todo se hacía mediante creencias populares. Pero Dios vio lo que el hombre no podía ver, él vio no solamente que era un niño, no solamente vio la forma de Ismael en el vientre de su mamá, sino que también él sabía cómo iba a ser ese niño y sabía lo que él mismo, Dios, le estaba preparando para el resto de su vida. Y esto no es solamente con Ismael, esto también sucede contigo y conmigo. Dios nos conoce y no solamente conoce la cara que otros pueden ver, la cara que le mostramos al público. Dios también ve nuestras debilidades. Dios también ve cuando nosotros nos enojamos. Dios también ve cuando nosotros algo nos gana la batalla. Dios también ve nuestro pecado, nuestras luchas, nuestras ilusiones. Él nos ve a nosotros, nos ve en nuestro interior. El Roy, el Dios que todo lo ve, es el Dios que me ve, te ve a ti también. Esa necesidad, ese anhelo que hay en este momento, ese temor, esa frustración, esa dependencia, todo eso Dios lo ve, Dios te ve. Y no solamente te ve para decir, ay, te vi, vas a tener un hijo. No, también te ve para protegerte porque te ama. Nos mira con ojos de amor y nos ama incondicionalmente. También hay otro pasaje que no lo vamos a ver, no lo vamos a leer acá, pero se los voy a dejar como tarea. Está en Génesis 29. No lo busquen ya, solamente anótenlo o lo buscan y ponen ahí una hojita porque esa es la tarea. Génesis 29, 31. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, cuando el Señor vio que Lía no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Dios estaba viendo eso. Dios estaba viendo a esta Raquel
que era estéril, Dios estaba viendo que Lía no era amada. eh, y los quiero recomendar que lean esta historia, Génesis 29, para que vean cómo cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nos sentimos rechazados o ignorados o no amados, Dios obra a nuestro favor. Dios viene a, a llenar esos vacíos. Dios viene a proveer eso que necesitamos. No siempre nos provee lo que queremos, porque en ocasiones queremos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero Él sí viene a proveernos lo que necesitamos y Él nos conoce mejor. Entonces, les voy a recomendar que terminen leyendo esta historia de Lía y Raquel. Y van a ver cómo Jacob dice que amaba más a Raquel que a Lía, y el Señor vio que Lía no era amada, entonces le concedió hijos. Y eso es para asegurarnos de que Dios ve nuestra soledad. Cuando nosotros somos rechazados o ignorados, como les decía ahora, entonces ahí es cuando Dios viene y obra a nuestro favor. Ahora, los ojos de Dios. Hay personas que se oponen o que no ven muy bien cuando uno habla de Dios con formas de humano. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No significa que Dios tenga nuestra misma apariencia. Pero para hablar un poquito de los ojos de Dios, porque si hablamos que Dios todo lo ve, pues entonces es porque tiene ojos, ¿sí? Cuando hablamos de los ojos de Dios, cuando hablamos del Dios que todo lo ve, piense por un momento qué versículos conocen que hable de los ojos de Dios. Ya hemos dicho que Dios no ve de la misma manera que vemos nosotros. Él todo lo ve, nosotros no lo podemos ver todo. Pero cuando pensamos en los ojos de Dios, ¿qué versículos se vienen a tu mente? ¿Qué versículos puedes recordar que hable de que Dios puede ver? El primero que les voy a mostrar, y tengo 3 o 4 versículos para compartir acá antes de llegar a una conclusión, es primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que es el mismo que está en el Salmo 34:15. Pero vamos a leer primera de Pedro 3:12. Estoy dándoles tiempito para que lo busquen, para que no se acostumbren solo a verlo en pantalla, porque hay que leer la palabra de Dios. Somos una iglesia berea, y una iglesia berea es una iglesia que escudriña las escrituras, no solamente las escucha de quien la está enseñando, porque quien la enseña se puede equivocar. Entonces busquemos primera de Pedro 3:12. Dice la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Miren qué hermoso. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No solamente nos está viendo, no solamente nos observa en todo momento. Dice primera de Pedro 3:12 y el Salmo 34:15. Dice que además de vernos siempre, también dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Dios está esperando a que le hablemos. Él nos está mirando y también está esperando a escuchar que nosotros le oremos, que nosotros le hablemos. Él, Dios está siempre viéndonos, siempre. Él está atento a esas necesidades y Él las ve, pero Él también las quiere escuchar. Él sabe lo que está pasando en tu vida en este momento. Él sabe la dificultad que estás atravesando. Él sabe lo que estás celebrando. Él todo lo ve. Pero Él está con sus oídos atentos a que tú le hables. Está atento a tus oraciones, atento a mis oraciones. Él quiere que nosotros lo busquemos y que nosotros le hablemos. Él todo lo ve. Estamos hablando los ojos de Dios. Miren Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, versículo 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos,
nos está vigilando en todo momento, cuando estamos haciendo cosas que a Él le agradan, y también nos está vigilando cuando estamos haciendo cosas que a Él no le agradan. En este momento estamos todos o casi todos en casa. ¿Alguno puede ver lo que sucede en la casa o en el apartamento del lado? No. Dios puede verlo todo. Sus ojos están en todo lugar. Nosotros no podemos ver ni siquiera la casa del lado, ni la habitación del lado, a menos que no haya muro y haya una ventana o una puerta. Nosotros no lo podemos ver. Dios sí. Él no solamente ve la habitación del lado, la casa del lado, también ve la ciudad del lado, también ve otros países. Él ve cada cueva, ve cada montaña, Él ve la vida que hay en el fondo del mar, Él ve lo que está sucediendo en este momento en las nubes, aunque ya se esté oscureciendo, Él ve en lo más profundo de la tierra, Él puede verlo todo. A diferencia de nosotros, Dios puede ver todo en todo momento. Entonces, si Él puede verlo todo en todo momento, te ve a ti y me ve a mí. Él es un Dios todopoderoso. De pronto en nuestras cabezas no quepa el entender que Él logra ver todo en todo momento. Pero así es. Entonces siempre te está viendo. No solamente en las buenas, sino también en las malas. Vamos a ver otro versículo muy bonito eh, que habla de que Dios está observando siempre al ser humano, y es esta, ay, no lo tengo en pantalla, es el Salmo 11:4. Lo pueden buscar allá donde están. El Salmo 11:4. El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. Él observa a los hijos de los hombres y sus ojos están siempre ahí, observándonos. El Salmo 11:4 dice que Él está en su santo templo siempre observándonos. Dios ve las intenciones que tenemos en nuestro corazón, y esas intenciones también son evaluadas y juzgadas por Dios. Él ve nuestro corazón. Por eso es que debemos cuidar también nuestros pensamientos, porque cuando pensamos en algo malo, cuando albergamos esos pensamientos y los mantenemos en nuestra mente, estamos pecando. Eh, y bueno, acá tenemos también a Job, que hemos hablado de Job últimamente bastante. Job 34, versículo 21. Dice la palabra: los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Imagínense, ahora que está de moda medirse los pasos, si hacemos 10.000 pasos en el día, que es lo que deberíamos hacer, Dios está vigilando cada uno de esos 10.000 pasos. Y a quienes les gusta la matemática, Él ve cada uno de nuestros pasos, es decir, que ve 10.000 pasos de cada persona, y somos 8.000 millones de personas. Todo eso Dios lo ve. Él está viendo y vigilando cada uno de nuestros pasos. Él siempre está atento a cada uno de nosotros y está siempre cuidando a los justos. Ahí mismo en Job, 2 capítulos más adelante, en el versículo 36, Él dice que Él cuida siempre a los justos, que Él siempre está cuidándonos, no solamente vigilando, como les decía hace un rato. Él no es solamente vigilando y estando atento a cuando nos equivocamos y cuando cometemos un error. Él también nos está viendo para cuidarnos, para proveer nuestras necesidades, para fortalecernos, para animarnos. Dios siempre está ahí atento a nosotros. No hay nunca un momento o un lugar en el que nosotros nos podamos alejar de la mirada de Dios. Él todo lo ve. Recuerden que es el Roy, el Dios que todo lo ve, el Dios que me ve a mí, me ve como soy, me ve como siento, me ve como me autopercibo, me ve como percibo a los demás. Así me ve. Entonces, amada iglesia, sabiendo que Dios todo lo ve, que es lo que hemos estado hablando, sabiendo que Dios me ve a mí, yo les quiero hacer unas cuantas preguntas. Ahorita vamos a leer un salmo, que es el Salmo 121, pero quiero en este momento
parar un segundito y que cada uno de nosotros piense en estas preguntas. ¿Crees tú que hay algo en tu vida que Dios no ha visto todavía? ¿Crees tú que hay algo que Dios no pueda ver en tu vida? ¿Crees tú que eh, hay alguna situación en tu vida similar a la de Agar, que fue echada al desierto, que tuvo que huir al desierto y que a alguien no le importó sus necesidades, que a alguien no le importó sus deseos, que a alguien no le importó lo que había en su corazón? ¿Sientes tú que hay alguna situación en tu vida en la que tienes asuntos como los de Agar? ¿Crees tú que Dios no está viendo cómo estás o cómo te sientes o que estás solo? ¿O crees tú que Dios no te está mirando con compasión en alguna de las situaciones que estás viviendo en tu vida? ¿Qué crees tú que Dios ve en este momento que está mirando tu corazón? ¿Qué está viendo Dios? ¿Está viendo una frustración? ¿Está viendo desespero? ¿Está viendo alegría? ¿Está viendo agradecimiento? ¿Qué estará viendo Dios en este momento en tu corazón? Es importante que con este ejercicio seamos conscientes que Dios todo lo ve. Eso que hay ahí, que tú puedas pensar que Dios no está viendo, Él sí lo está viendo, Él todo lo ve. Y no solamente está viendo tus errores, está viendo eso que hay en tu corazón que nadie más ha llenado. Hay un espacio vacío en tu corazón, todos lo tenemos. Todos llevamos un pedacito de nuestro corazón que no se ha podido llenar con nada. Y ese pedacito de nuestro corazón solamente se va a poder llenar con Dios. Él no solamente ve la necesidad para suplirla o para fortalecernos. Él ve esos vacíos en nuestro corazón y Él sabe que esos vacíos solamente los puede llenar Él. ¿Somos conscientes nosotros de eso? ¿Somos nosotros conscientes de que ese vacío solamente lo puede llenar Dios? Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar para entregarle esos vacíos, esas necesidades, esas frustraciones a Dios y esperar a que Él, dentro de su perfecta voluntad, las pueda llenar en el tiempo perfecto? Miren, vamos a terminar con el Salmo 121. Este Salmo 121, en el versículo 2, me adelanto un poquito, en el versículo 2, mientras que lo van buscando, dice: mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el Señor, ese nombre que usa ahí, realmente ahí dice el Roy. Entonces no dice mi ayuda proviene del Señor solamente. Dice mi ayuda proviene del Señor que todo lo ve, el que hizo el cielo y la tierra. Claro, por eso es que mi ayuda viene de Él, porque Él puede ver esas necesidades, Él puede ver en dónde es que yo necesito ayuda, porque mi ayuda proviene de el Roy, del Señor que todo lo ve, el que hizo el cielo y la tierra. Espero que ya hayan encontrado el Salmo 121. Vamos a leerlo y quería hacer en la iglesia un ejercicio, pero pues no estamos ahí, entonces vamos a hacerlo acá. Y les quiero pedir el favor que donde estén, incluso quienes están aquí al lado mío, les quiero pedir el favor que lo lean en voz alta. No solamente yo lo voy a leer, vamos a leerlo todos juntos, que se escuche la voz de todos, aunque no estemos juntos, aunque no se vaya a escuchar en la grabación, aquí en la reunión, pero que todos podamos leerlo. Y si están en familia, que sé que varias personas están en familia, pues cada miembro de la familia debería tener su Biblia y debería poder leerlo. Vamos a leer entonces el Salmo 121 en la nueva versión internacional. Quienes no tengan la Biblia, entonces, pues bueno, Dios también ve eso, pero vamos a leer lo que está en pantalla, porque en pantalla ya está apareciendo. Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos.
¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Proviene del Señor, Señor que hizo el cielo y la en la tierra. tierra. No permitirá que tu pie Que resbale. tu pie Jamás resbale. duerme el que te cuida. Duerme el que Jamás te duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor el es quien te que cuida. te El cuida. Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te cuidará. De todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oiga Amén. las voces. Amada iglesia, nuestra ayuda solamente viene de Dios. Él nos está cuidando. Ahí en el versículo dice, mi ayuda proviene de el Roy, el Señor que todo lo ve. Él no va a dejar que nuestro pie resbale. Él no duerme, Él jamás duerme porque nos está cuidando. Dice el versículo 4, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de ti, el que cuida de ti con nombre propio. El Señor es quien te cuida. Él es tu sombra a tu mano derecha. Y nos cuida, Él es la sombra. Y de día Él no va a permitir que el sol nos haga daño ni la luna de noche. Dice ahí el versículo 7 y 8 una promesa espectacular que todos deberíamos tener resaltada en nuestras Biblias. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida, de todo mal. Entonces, cuando vivimos situaciones que nos hacen daño, cuando vivimos situaciones que nos duelen, que nos aprietan el corazón, tenemos que saber que Dios está guardando nuestras vidas y que en esa situación difícil que estamos viviendo, el Señor está haciendo que nos ayude para bien. Y termina el versículo 8 diciendo, el Señor cuidará tu salida y tu entrada. Está hablando de lugares. Te cuidará en todo lugar. Desde ahora y para siempre. Está hablando de tiempo. Entonces el Señor nos cuidará siempre, desde ahora y para siempre. Y a eso todos deberíamos decir amén. Porque saben Amén. una cosa, el Señor que nos cuida desde ahora y para siempre. Ese versículo ahí al final del Salmo 121 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en el ahora, en ese momento, hace más de 2000 años, a morir por nuestros pecados y limpió, perdón, todos nuestros pecados, no solamente los de esa época, sino todos. Eso lo hizo desde ese momento y para siempre. ¿Y qué más cuidado de Dios para nosotros que sabiendo que fallamos, sabiendo que somos dominados por una naturaleza pecaminosa, Dios desde antes de que nosotros naciéramos, Dios mandó a Jesucristo para morir en la cruz, para derramar su sangre y que esa sangre limpiara nuestros pecados desde ahora y para siempre, amada iglesia. Qué cosa tan hermosa cuando logramos ver a nuestro Señor Jesucristo en este Salmo 121, porque Él no solamente nos está cuidando de un accidente, no solamente nos está cuidando de que tengamos lo que necesitamos, no solamente nos está proveyendo, no solamente está confortando nuestros corazones, Él está cuidando nuestra eternidad, nos está facilitando todos los medios que solamente es uno, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, vida por la eternidad. Entonces, cada vez que tú vuelvas a leer el Salmo 121, debes saber que aquí el Señor está hablando, la palabra de Dios está hablando de nuestro Señor Jesucristo y que Él nos cuidará a través del Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración y vamos a terminar.